es un programa de programación bastante amigable para que ustedes aprendan otras herramientas. Tenemos el gusto de que la doctora Paola Holguín, investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias Nucleares y el Centro de Ciencias de la Complejidad, nos dé esta plática y les enseñe a usar Python. Por favor, si se atoran, cualquier cosa, se vale interrumpir a media sesión y Pau con mucho gusto nos puede ayudar. Ella es experta en manejo de Python, así que no creo que haya ningún problema y esperamos que todos ustedes puedan aprender a usar un poco Python. Gracias, Pau, por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme y espero que esto sea de utilidad para todos. ¿Comienzo o quieren esperar? Sí. No, ya, empezamos. Okay. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me avisa si lo pueden ver todos? Si no hay ningún problema. Sí, ya se ve bien. Ok, entonces, bueno, ahorita hay diferentes maneras de utilizar Python. Ahorita voy a utilizar un entorno que se llama Colab Laboratory y es con Google. Es una colaboración con Google y ayuda un poco a que no necesitan instalar nada desde su computadora. Es un poco más amigable en ese sentido. Y pues, en cuanto, bueno, después si quieren les puedo compartir el código y ustedes lo pueden abrir y jugar con el código que les voy a mandar y no van a tener ningún problema de instalación. Pero siempre hay otra opción de poder correr este mismo código desde su computadora, que eso es usando, voy a compartir toda mi pantalla para que pueda cambiar de pantalla muy fácil. Entonces, esta interfaz que mi computadora tiene el sistema operativo de Windows, entonces es muy fácil instalar Anaconda. Y aquí tienen la opción de usar el notebook, que es una manera muy amigable también de trabajar en Python y se llama Jupyter. Entonces, ustedes pueden entrar aquí, se va a conectar a su computadora y va a estar buscando dentro de sus documentos las librerías que tienen de Python. En este caso, pues, para comodidad de todos y no perder tiempo en cómo instalar Python, decidí mejor utilizar este de Google Scholar. Entonces, se llama Google Colaboratory, pero pues es muy conocido como Colab. Entonces, para los que no saben de Python, pues el creador de Python fue Guido van Rossum, y un poco su idea de crear Python fue que tener un lenguaje de programación que fuera muy amigable y accesible para todos. Entonces, los atajos que se utilizan sobre todo para correr programas de Python es, por ejemplo, para correr una celda, yo siempre voy a utilizar el comando control enter en mi computadora. Eso siempre corre para todos, no importa el sistema operativo que tengan. Para correr la celda y después pasar a otra, se hace con shift enter. Eso significa que lo va a correr y me va a brincar a la siguiente celda. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con eso. Luego, para crear una nueva celda, es control, aquí es alt más enter, perdón, aquí eran los dos puntos. Y para guardar siempre, pues es control S, ¿no? Este siempre se utiliza en cualquier lenguaje de programación. De hecho, ahorita le hice control S y ya me sale la notificación que está guardando. Entonces, siempre, y esto es muy común en todos los lenguajes de programación, el muy conocido Hello World o Hola Mundo, y entonces de diferentes maneras o utilizando diferentes lenguajes de programación, pues podemos imprimir este Hello World. Entonces, ahorita voy a utilizar que sería correr la celda, sería control enter. Si ven aquí aparece un numerito en corchetes cuadrados, ¿no? Esas son las veces que estoy corriendo. Como ya he estado probando, por eso cambia. Cuando ustedes por primera vez lo corren, no les aparece un número. Cuando lo corren, le aparece el número 1. Entonces voy a poner control enter. Y lo primero que me sale es el Hello World, que no estaba anteriormente. Si tienen alguna duda o voy muy rápido, pues tomen la libertad de que me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, y sale con una palomita. O bien yo puedo darle aquí play, con play, y me sale, ¿no? Si hubiera algún error, por ejemplo, de sintaxis, si yo no le pongo estas... Aquí necesito en este editor poner S y cambia a insert.
Eso significa que ya puedo modificar esa línea de código. Si yo le doy así, me falta un paréntesis, me va a marcar un error, ¿no? Y me detecta, ¿no?, que la sintaxis que estoy utilizando no es correcta, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis. Digamos que ahora lo voy a cambiar por comillas simples. Y lo voy a volver a correr. Ven que ahí no hay ningún problema entre que tenga comillas simples o comillas dobles, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado en la hora del sintaxis, ¿no? En otras versiones de Python se puede poner print y enseguida la frase. Creo que aquí no lo deja. Hay que comprobarlo. Ya me marca el error, ¿no? Entonces, hay ligeras variaciones, eso no cambia tanto. Esto regularmente es Python 3, que ya utiliza Colab, y no hay ningún problema. Ahora, algo muy importante y una ventaja de Python es que muchas de las herramientas estadísticas que seguramente ya vieron en el curso, o herramientas matemáticas que verán, pues ya Python ya las tiene casi instaladas, ¿no? Entonces, para poder tener acceso a ellas, utilizamos ciertas librerías. Ahorita les voy a mencionar una de las más comunes que se utilizan para el análisis de datos, pero hay un sinfín de librerías, ¿no? Y entonces cada quien puede utilizar una librería de diferente manera. Ahorita vamos a ocupar estas que están aquí, no todas, pero se las voy a mencionar, ¿no? Entonces, una de las más importantes es NumPy. NumPy viene de la abreviación de num, que sería numérica, py de Python, ¿no? Entonces, este nos permite sobre todo trabajar con matrices y arreglos, pues al final siempre tenemos datos que son columnas, que puede ser alguna variable fisiológica, y una fila sería a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues al final es un arreglo matricial o son vectores. Luego, por convenio, siempre se pone como import NumPy, que es la librería as np. Ahora, este np no es obligatoriamente que sea np, pero regularmente ya toda la gente que utiliza Python llegó como a ese acuerdo, ¿no? Que siempre que utilicemos NumPy es np. Y otra vez con la idea de que como a veces se trabaja un mismo código con diferentes, por ejemplo, en las empresas que utilizan análisis de datos, pues de hecho utilizan este tipo de interfaz para compartir código, ¿no? Así diferentes personas pueden trabajar en el código, pero tienen que llegar a un convenio, y eso tiene que ver con la notación, ¿no? Entonces, para no tener problemas, pues se ha llegado a ese convenio que para llamar la librería NumPy se llama con NP. Matplotlib es otra de las librerías que tiene por default Python, y sobre todo se encarga en visualizar y graficar datos, ¿no? Ese es como uno de las fuertes de Matplotlib, ¿no? Pandas también es otra librería que se utiliza mucho para datos estructurados. Esto quiere decir con formas como data frame, por ejemplo, los archivos de Excel que vienen el nombre arriba y que viene la columna de vectores. Eso para facilitar el trabajo se leen con pandas. Y SciPy es, pues abreviaciones científicas, Python, otra vez de Sci, Scientific, Py de Python, ¿no? Es una librería sobre todo para trabajar con las herramientas del álgebra lineal, optimizar matrices. Aquí ya vienen algunas librerías, sobre todo que trabajan con Machine Learning, por ejemplo, cuando estamos buscando análisis de clústeres, todo eso está en SciPy. Seaborn es una librería que es muy como una sublibrería de Matplotlib. Sobre todo se utiliza como para hacer gráficos bonitos, ¿no? Del análisis de datos, pero no necesariamente la puedes utilizar, sino también con algunas funciones que tiene Matplotlib, como vamos a ver más rato, con esas basta, ¿no? Entonces, otra vez voy a poner ahora Shift Enter, me va a cargar y me brinca a la otra. No sé si se alcanzaron a ver, es muy rápido. Si me pongo aquí, van a ver como en este cuadro que está seleccionado, si pongo Shift Enter, se corre, van a ver que está corriendo aquí el cargador y luego brinca hacia abajo. Si tienen alguna duda o voy muy rápido, me dicen. Entonces, ahora, para hacer un ejemplo, un poco de cómo leer y cargar datos, voy a utilizar, en este comando también puedo editar texto, que es algo que no me equivoqué aquí con la S. Y entonces me ayuda, ese tipo también de interfaz de Python, me ayuda a escribir
una parte de código y una parte escrita. Eso nos ayuda mucho como cuando ustedes están haciendo su análisis de datos o no sé, hasta trabajo para presentar. Esto ayuda a tener como la parte escrita donde ustedes hagan su reporte y después tienen el código con el que van a analizar los datos. Entonces, los datos que voy a utilizar son unos datos de Physionet y lo que me dan o me están proporcionando es el electrocardiograma de un sujeto. Entonces, la manera más cómoda para leer o cargar datos, pues depende mucho de los datos, ¿no? Tenemos datos tipo CSV, XLS o .text. Ahorita me voy a enfocar solamente en los CSV o los .txt, pero se lee de la misma manera. Para poder cargar archivos desde mi computadora, yo voy a utilizar esta función que es de from Google Colab, o sea, estoy diciendo desde mi Google Colab, import files. Ahora, este de import files significa que va a entrar a mi computadora y me va a dar acceso a los archivos que tengo en mi escritorio o cualquier parte de la computadora. Y entonces ya le digo, cárgame files, upload, cárgame los archivos. Para eso me va a salir esta interfaz. Si yo lo corro, me está saliendo que salga examinar. Si yo le doy aquí examinar, me va a ir directamente a mis carpetas que tengo en mi computadora y yo muy fácil puedo seleccionar el archivo con el que estoy trabajando. Aquí van a ver el porcentaje de carga que está subiendo. Cuando esté 100%, yo ya voy a poder tener acceso a este documento. Ahora, otra cosa que no les he dicho, en Colab tenemos este índice. Esto son como los bloques de lo que les voy a dar el día de hoy, pero ustedes pueden ir armando las sesiones como quieran. Tienen esta parte que son los archivos. Cuando ustedes lo cargan directamente, aquí suben los datos. De hecho, pueden ver que aquí ya lo cargué varias veces, por eso les sale 200 entre paréntesis 1, 200 entre paréntesis 2, asumiendo que lo está tomando como si fueran archivos diferentes, ¿no? Entonces yo puedo borrar ahí los archivos, eso no pasa nada. Y me quedo con estas bases de datos. Ahora, este también es otra de las variables, me dice qué variables tengo. Hasta ahora pues no los he corrido, no hay variables. Y ya, bueno, esas serían las sesiones que tiene aquí Colab. Entonces, una vez que ya tienen, ¿cómo voy a tener acceso a estos datos? Aquí solamente me lo cargo, no estoy trabajando con ellos. Una manera de leerlos es decirle datos NP, ahora si recuerdan, NP es la librería de NumPy, que es el que ya les había dicho, que es lo que nos permite trabajar con arreglos matriciales. Entonces necesitamos cargarlos usando la librería de NumPy. Entonces, datos es igual a NumPy, load txt, ¿no? Entonces, mi archivo es de formato txt, pero está delimitado. Al final, si nosotros tenemos un archivo de Excel, cuando nosotros los abrimos con un bloc de notas, es tal cual como varios vectores, pero separados por una coma, ¿no? Entonces, esto le estoy diciendo, es un archivo de txt, pero está delimitado a cada columna por coma. Entonces, lo voy a correr. Con DataShape me dice cuál es la dimensión de mis arreglos y con datos solamente me va a imprimir el primer arreglo y los últimos, ¿no? De aquí que me ponga puntos suspensivos. Entonces, en total, mi archivo Excel tiene 3 columnas y 6,000 valores. Entonces, para que vean que eso es cierto, voy a ir aquí a mis datos. Perdón, ese no es. Y entonces tengo 3 columnas y al final en mi base de datos tengo 6,001 puntos, ¿no? 6,001 puntos. Ahora, de esa manera, vieron que el primero, como tiene un símbolo de gato, el hashtag, esto ya no me lo detecta Python, ¿no? Entonces, por eso solamente no me carga los 6,000 puntos sin tomar en cuenta esa fila. Entonces, pues vamos a empezar a graficar uno, ¿no? Entonces, para eso, pues, esta base de datos me registra cada
tengo que el equipo registró cada 300 puntos un segundo, ¿no? Entonces quiere decir que tengo una frecuencia de muestreo de 300 puntos por segundo. Entonces, para tener bien la evolución temporal en el tiempo, pues lo tengo que dividir sobre 360 puntos. Entonces, eso lo hago muy fácil. Entonces, voy a separar datos en mi primer columna, que sería el tiempo. Ahora, algo muy importante, en Python siempre empezamos con la columna 0, no en la columna 1. Si yo le pongo aquí columna 1, me va a tomar otra variable que no la que quiero trabajar. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ay. Entonces, por ejemplo, aquí en mi base de datos, el que diga datos, corchete cuadrado, 2 puntos, estos 2 puntos, significa que me va a tomar todas las columnas, pero está tomando la columna 0. En este caso, la columna 0 se refiere a la primera columna de Excel. Entonces, solamente hay que tener cuidado. Python siempre inicia con el 0. Entonces, lo voy a correr. De manera muy simple, le estoy diciendo que me normalice los datos. Entonces, en vez de tener tantos valores por puntos, voy a tener ahora sí tiempos, pero en segundos. Eso mismo voy a hacer una normalización para leer el electrocardiograma. Entonces, ahora el electrocardiograma está en mi fila 2 del Excel, pero para Python eso corresponde como la primera fila, ¿no? Entonces, hago lo mismo y compruebo siempre que mi longitud sea la misma. Entonces, ahora para graficar los valores es muy fácil. De hecho, podemos hacer diferentes ejercicios aquí. Por ejemplo, yo tengo PLT, este es figure. Entonces, lo que estoy haciendo es genérame una figura en blanco y sobre esta voy a empezar a agregar variables, ¿no? O figuras. Entonces, tengo el color, yo ahorita lo voy a definir como azul, pero también podemos definirlo usando la notación hexadecimal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a abrir ahorita una pestaña. Hay diferentes, ahora sí ya, páginas que nos ayudan a encontrar pues, los diferentes colores en formato tanto hexadecimal como RGB, ¿no? Entonces, yo puedo elegir los colores como a mí me parezca. Creo que eso es algo muy bueno de Python, porque pues ayuda como a tener una mejor visualización o ser más estéticos en las figuras, ¿no? Entonces, yo puedo comprar este comando y agregarlo en mis líneas de código. Entonces, ahorita voy a poner en vez de color, utilizar solamente color. Entonces, para graficar las figuras, pues tenemos plt.plot. Recuerden que en matplotlib siempre le puse import matplotlib.pyplot as, eso es como plt. Entonces, cada vez que yo use la función plt, pues Python ya sabe que me estoy refiriendo a que voy a jalar todas las librerías que vengan de matplotlib. Entonces voy a tener plt.plot. Entonces tenemos la variable x, que sería mi tiempo, mi variable en el eje y, que sería el electrocardiograma, y quiero que me los ponga en línea, coma, color igual a color. Ahora, este color, yo aquí directamente puedo poner, digamos, igual a blue, sin tener lo que puse en la línea anterior, y ven que ya puede cambiar a azul. O bien, yo puedo poner, en vez de blue, color, y como color, aquí ya me salen dos opciones, que si me estoy refiriendo a color o color 2. ¿No? Color 2 sería como la notación en hexadecimal, o el color reescribiendo tal cual en inglés. ¿No? Entonces ven que no pasa nada, lo estoy cambiando. O puedo colocar, por ejemplo, aquí color 2 y va a correr, ¿no? Entonces está cambiando el color. Algo que a mí en lo personal me gusta mucho es tratar de no modificar tanto la línea de código principal, que este sería el plot, y poner todas las variables que voy a utilizar independientes, ¿no? Por ejemplo, el color, ¿no? Así es más fácil que ya lo puedan cambiar, ¿no? Una ventaja de Python, sobre todo, es que, y en este caso de Colab,
es que ustedes tienen ya la definición de plot. Por ejemplo, aquí, si ustedes seleccionan plot, ya les sale qué tipo o qué hace esa función, o la definición, y da algunos ejemplos cómo lo pueden utilizar. Porque esa es una ventaja de este tipo. Para poner, por ejemplo, el título que yo puse aquí, EKG o electrocardiograma, pues solamente es plt.title, SG, font size, se refiere al tamaño de mi letra, yo aquí lo puedo cambiar el tamaño que yo quiera. plt.xlabel, se refiere a que estoy renombrando mi eje X, Y-label, se refiere al eje Y. Y algo que tenía aquí comentado, por ejemplo, plt.xlim se refiere al límite que yo puedo tener en el eje X, ¿no? Entonces yo voy a acotar este rango, por ejemplo, de 12.5 a 15, ¿no? Entonces aquí voy a poner plt.xlim de ¿qué quedamos? 12.5 a 15, por ejemplo. plt.show en este caso no es tan necesario porque la interfaz ya permite que yo siempre pueda visualizar las imágenes, pero al final les voy a enseñar otra manera de correr este mismo código y van a ver que ahí sí necesitan agregar esa línea de código. Aquí no es tan necesario. Ven que ya recorté el eje X de 12.5 a 15. Puedo recortar plt.yelin de, digamos, de 4 a 6. Y lo vuelvo a correr. Entonces pueden ver que ya está recortando tanto el eje X como el eje Y y es más fácil de visualizar. No sé si hasta ahora alguien tenga alguna pregunta. Si no, para continuar. Aquí también les voy a agregar algunos. O no sé si también se los puedo pasar por aquí o al final de la clase se los puedo pasar. No sé. No sé qué prefieren, si continúo así con el código o de una vez se los paso para que ustedes también vayan corriendo el código. No sé. Bueno. Hay algunas librerías, por ejemplo, que les voy a anexar aquí, como para cambiar detalles de las figuras. Por ejemplo, ya son como plantillas que ya tiene Python por default, no solamente para graficar, tiene de todas las librerías que vamos a utilizar. Y son muy accesibles porque, por ejemplo, les dan como ejemplitos, ¿no? Con import numpy generas... Para que no interfiera con las actividades. Beurini tiene una pregunta. Perdón. Sí, Beurini, por favor, tu pregunta. Sí, ¿me escucha? Sí, perdón. Ok, me quedó la duda sobre las bibliotecas, es que se me estaba trabando un poco. Las tenemos que cargar al inicio, son como las herramientas que podemos ocupar en nuestro código. Sí, de hecho, ¿cuál sería su función? Sí, esas las necesitas cargar desde el inicio. Déjenme ver si aquí se las puedo pasar y intentamos que de una vez lo corran con Drive. Les estoy anexando en el chat el curso. Intenten subirlo a su Drive, si es que puede, y lo abren tal cual como está. No debería de causarles ningún problema, para que también lo vayan viendo. Me avisa si alguien lo intenta y si lo logra subir, para que... Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no corro estas librerías? Voy a volver a salir. Por ejemplo, voy a hacer uno aparte, ¿no? Digamos, voy a copiar esto.
Aquí voy a decir, me va a abrir uno nuevo. Entonces voy a cargar esto. Igual lo tengo que volver a cargar, que no lo he tomado. Disculpa, yo ya lo abrí y sí, sin problemas, lo abre y todo. Ok, perfecto. Eso nos va a ayudar para que sea más accesible y ustedes puedan también jugar. Y si tienen alguna duda, pues me lo dicen, me interrumpen. Gracias. No sé quién me dijo, pero gracias. Entonces, voy a volver a cargar el archivo. Y un poco Fernando con la también duda tiene la mano de levantada, la Pau, compañera. perdón. Fernando, si Sí, gustas hacer tu perdón, pregunta. Fernando. No, yo fui el que contestó, nada más era para hablar. Ok, gracias, Sí. Fer. Ok, Yo creo está que bien. como no veo las manitas, yo creo que es mejor que me interrumpan, para que no. Entonces, por ejemplo, voy a un poco a leer esta línea de código, la estoy copiando tal cual como ustedes la tienen. Si yo le doy aquí, antes de eso, siempre le tienen que dar Enter para poder cargar sus archivos. Como yo aquí no leí las librerías, me va a marcar un error. Python no está identificando quién es NP. NP nosotros se lo asignamos a NumPy. Entonces, hasta que yo le diga import NumPy, NP, entonces Python va a poder cargar los archivos. Entonces ven que ya cargó. Si yo voy aquí en mi lista de archivos que tengo, ven que ya está aquí, ¿no? Entonces, mientras tanto, Python solamente va a saber que ahí está, pero si no le pongo las librerías, nunca va a saber realmente. Entonces, es muy importante que siempre pongan las librerías que van a utilizar. Entonces, regresamos otra vez al código. Y ahora, por ejemplo, estamos aquí graficando. Yo puedo cambiar esta línea de comando. Ven que aquí dice normal. Si yo presiono S, dice insert. Entonces, yo ya puedo editar mi archivo. Lo vuelvo a correr. Y entonces, ahora en vez de tener líneas, tengo círculos. Y entonces, ustedes pueden ir jugando con todas las posibilidades de combinaciones que pueden hacer con sus figuras, ¿no? Entonces aquí les agrego una lista de comandos de cómo pueden agregar. Algo que a mí me gusta, sobre todo, es de los estilos de Python. Y estos son como este fondo que tiene debajo, es lo que se llama styles, ¿no? Entonces hay diferentes. Por ejemplo, puedo abrir aquí. Digamos, voy a utilizar este de dark background. Entonces, lo único que tienen que hacer es aquí cambiarle. Y, ¿qué? Disculpa, una pregunta, perdón por la interrupción. No, está bien. Estoy tratando de justamente correr los códigos y nada más, por ejemplo, para agregar los datos que vienen en el enlace, descargo el zip o, por ejemplo, puedo descargar directamente, creo que es el archivo 200, ¿no? Sí, ese te lo tengo que pasar porque no lo tienen. Déjame agregarlo aquí. Sí. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, les voy a pasar aquí los archivos. No me deja el de 200. Creo que es muy pesado. ¿Ese no viene en el enlace que viene ahí en el notebook? En principio no está aquí. Lo que puedo hacer, lo voy a agregar y lo voy a agregar a mi Drive para que ustedes lo puedan descargar y les paso aquí ahorita el link, que es muy fácil, más fácil. Creo que aquí lo tengo. Muchas gracias. Sí, aquí está. Entonces, avísenme si lo pueden descargar. Deberían de poder, ya les di el permiso.
No, todavía no, doctora. Pero creo que tiene que darnos como el permiso, porque nomás nos dio como el permiso para editar. Déjame. Creo que de hecho el enlace se puede volver público y para qué, porque creo que si no le van a estar llegando solicitudes. Ahí abajo. Ajá. Ya. Creo que con ese ya deberían de poderlos sin que les mande, sin que pidan permiso. Avíseme de cualquier forma, si no lo vuelvo a intentar. Sí, ya se puede descargar. Perfecto. Entonces, si quieren, ustedes pónganlo, no sé, hagan una carpeta que diga Python y todo eso y deberían de poder jalarlo. De hecho, yo creo que ustedes pueden empezar a usar como el Shift Enter para que vayan avanzando en las líneas y vean que sí les funciona. Entonces pueden hacer lo que, no recuerdo quién comentó, pueden no jalar esta línea, jalar esta, por ejemplo, y van a ver que les va a marcar, esta sí les va a marcar bien, porque es una línea de código que necesita Colab para tener acceso a sus archivos, pero esta línea de código no les va a poder leer si no tienen importadas las librerías. Entonces, con este de estilos, ustedes pueden cambiar el estilo de su figura y creo que se hace un poco estética, bueno, creo que estéticamente se ven mejor las figuras, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren ya para su tesis o para alguna publicación, creo que es muy recomendable. Entonces, ustedes pueden jugar ahí, todas las opciones se las estoy dando, también cualquier duda me pueden escribir después, ¿no? Ahora, Python y Matplotlib junto con NumPy puede crear como diferentes algoritmos. Aquí en este caso yo generé un número aleatorio usando las librerías de NumPy. Entonces estoy recreando data con la finalidad de que ustedes visualicen cómo esos datos pueden cambiar dependiendo de las figuras. Ahora aquí no solamente voy a tener una figura, sino voy a tener varias figuras, que serían 4 en total, ¿no? Entonces ahorita les voy a mostrar primero la figura y les explico el código. Entonces tengo 4 figuras. La primera es un histograma. Aquí solamente estoy graficando una línea de puntos, o sea, es como asociando un punto a través de líneas o solamente usando el scatterplot o comandos de círculos. Y esto es una matriz o regularmente se conoce como, bueno, yo la reconozco como matriz de color, que es cuando ustedes pueden cambiar estos colores como quieran, ¿no? Entonces, yo aquí lo que le estoy diciendo es genérame una semilla aleatoria a partir de este número y genérame números aleatorios que serían de columnas 2, de 2 filas, por 100 valores. Entonces, yo puedo aquí poner, por ejemplo, en la línea de código, le voy a poner print data y cuando lo vuelvo a correr, pues me va a imprimir los valores, ¿no? Entonces, lo voy a correr. Y ven que me está imprimiendo las columnas. Entonces, son 2 filas. Ven que son un corchete, es un corchete cuadrado, dentro hay otro corchete cuadrado. Ahí tengo 100 valores, se cierra. Luego tengo otro corchete cuadrado y 100 valores, ¿no? En total aquí, dentro de cada corchete cuadrado, debe de haber 100 valores, ¿no? Entonces, es una manera muy rápida de generar números aleatorios con una sola línea, ¿no? Entonces, primero lo que voy a hacer es graficar o decirle que quiero que para una figura, cada AXX es una figura en específico. Yo le voy a decir cuál va a ser el orden. Y voy a tener un subplot. O sea, eso se refiere a que dentro de la figura va a haber pequeñas figuras dentro. Y entonces van a ser combinadas de 2,2. Yo puedo tener una como 2, como sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se refiere otra vez a columnas con 2 filas
Y este es el tamaño de mi figura. Yo al final pues la puedo modificar como yo quiera, ¿no? Entonces para la primera figura, otra vez recuerden, Python siempre inicia de 0. Entonces la primera figura o el primer figura que va a estar colocada va a ser en la posición 0, 0. Esto se refiere a esta figura. Entonces esta siguiente figura tiene la línea 1, 0. La siguiente va a ser 0, 1 y la última va a ser 1, 1. Entonces, si ustedes tuvieran, no sé, por ejemplo, 2 columnas, 3 filas, sería 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0. Entonces, van a ir agregando ahí un número más. Entonces, en la manera para graficar un histograma, aquí solamente estoy refiriéndome a una de las figuras de aquí, uno de los datos, una columna de los datos, perdón, sería is, que es histograma, datos, entre corchete cuadrado, me refiero a la primera columna y me refiero a poner 0. Hago hincapié en este 0 porque realmente ese es a veces uno de los primeros errores que siempre cometemos en Python, porque yo no recuerdo si en R también, siempre se inicia con 0. Pero, por ejemplo, otros lenguajes como Fortran o MATLAB, sí inicias con 1, ¿no? Sobre todo en Fortran. Este scatterplot lo que me está haciendo es graficar como puntos, y con plot solamente asocian en línea. Ahora con plot yo también puedo cambiarle aquí, que me lo asocie con, digamos, con circulitos, como lo tienen en el scatterplot. Voy a quitar este de print data. Ahora, para hacer comentarios que no se los dije. Por ejemplo, aquí, yo solamente le pongo el hashtag y eso Python ya lo reconoce como un comentario, ¿no? Por eso todas estas líneas verdes son comentarios que Python no va a tomar en cuenta para codificar, ¿no? Entonces, ven que o tanto pueden utilizar la función como scatter, o utilizar la función plot, pero en este caso tienen que especificarle que van a utilizar círculos. En este caso puse R de red, círculos, ¿no? Si yo le pongo B de blue, lo va a detectar. O puedo utilizar otro comando, no sé, creo que con línea y así es línea y círculo. Entonces hay un montón de formas, eso yo creo que con los links que les mandé ustedes pueden jugar independientemente. Ahora, un poco lo que también quería mostrarles en este pequeño tiempo es pues los momentos estadísticos. Bueno, esto de los momentos estadísticos es algo muy indispensable cuando ustedes quieren analizar los datos en la estadística básica que siempre van a utilizar y que con esta pueden sacar muchísima información de sus valores, ¿no? O de sus variables. Entonces, pues el promedio, yo creo que ustedes saben que es un promedio. Entonces toman la suma sobre todos los elementos de un vector y lo dividen sobre él, ¿no? Entonces, con eso, regularmente la notación es mu, esta letra es la letra mu, la letra griega mu, la desviación estándar, que sería sigma, o la variancia, que sería sigma cuadrado, ¿no? Entonces aquí tomamos la diferencia entre cada valor con el promedio, la elevamos al cuadrado y otra vez hacemos un promedio sobre esto, ¿no? Y sacamos su raíz cuadrada, ¿no? Entonces, para la variancia, que ya lo expliqué, es equivalente a tomar la sigma cuadrada, ¿no? O sea, quitándole esta raíz. Ahora tenemos el sesgo. El sesgo, si ven, es como si siempre estuviéramos elevando aquí a una potencia, ¿no? Quitando la raíz, ¿no? Y dividiendo sobre sigma 3, ¿no? Entonces, el sesgo nos habla un poco qué tan asimétricas son mis datos, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, una gaussiana, es muy simétrica porque es como si fuera un medio círculo, bueno, no sé, como una parábola hacia abajo. Entonces, es muy simétrica, lo que tienes de derecha o izquierda, siempre es lo mismo, es una gaussiana. Y eso no siempre ocurre en los datos. Hay datos, sobre todo los datos biológicos, nunca siguen una distribución gaussiana, sino siempre tienen colas al final, ¿no? Ya tanto hacia la derecha como a la izquierda, ¿no? Entonces, el sesgo nos ayuda un poco a ver qué tan asimétricos son mis valores. Si yo tuviera siempre una distribución gaussiana, pues mi sesgo me va a dar igual a 0, ¿no? Es decir, que es simétrica. Si tiene una cola hacia la izquierda, mi sesgo va a ser menor a 0.
si tiene un sesgo hacia la derecha, va a ser positiva. Ahora, la kurtosis me dice qué tan picudas son estos valores, ¿no? Digamos, qué tan... no puedo... voy a buscar aquí kurtosis para que veamos ejemplitos de cómo es más visual. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Pueden ver la figura, ¿verdad? Entonces, entre más cerca fuera una gaussiana, ahorita les voy a dar unas especificaciones, la kurtosis me dice qué tan picuda está mi distribución de mis datos o qué tan aplanada están estos datos. Entonces, ahora, si esto es una gaussiana, la kurtosis siempre me debería de dar 3. Hay que tener cuidado porque ciertas bases de datos o ciertos lenguajes de programación ya restan este 3 para que la kurtosis, cuando sea una distribución gaussiana, me dé igual a 0. Este es uno de los casos en Python. Sobre todo la función de NumPy, de SciPy, ya me restan este valor 3 para tener un convenio, ¿no? Entonces, si es mayor a 3 o mayor a 0, si es positivo, es una distribución lepticúrtica, es decir, suele ser muy delgada y picuda, que sería como el caso anterior donde vimos, que sería esta más picuda, mientras que cuando sea menor a 3, esto sería más plano. Si voy muy rápido es a lo mejor por el tiempo, pero si tienen una duda, me interrumpen. Entonces, otra vez voy a cargar los archivos. Ahora voy a utilizar una nueva base de datos, sobre todo para que vean otra manera de cargar los datos. Voy a hacer lo mismo. Aquí me va a pedir cargar los datos. Ahora es un archivo TXT. Como ya es un archivo TXT, de hecho yo lo puedo abrir con bloc de notas. Por ejemplo, yo utilizo otro editor que se llama Sublime Text y creo que es un poco más amigable para visualizar. Entonces ven que tengo 4 columnas en estos variables por 3.360 variables, ¿no? Entonces voy a regresar al programa. Sí. Esa página o ventana que nos estaba explicando. Perdón, no te escuché al inicio. Creo que nos estaba mostrando su pantalla, lo que estaba describiendo. Déjame volver a compartir. ¿Ahora ya lo ven? Sí, ya se ve. Es como un bloc de notas, pero sobre todo se utiliza para programar, ¿no? Cuando ya programas, como obtienes que cargar muchas bases de datos, a veces tener una interfaz, pues, requiere de mucha RAM de nuestra computadora, ¿no? Y a veces es una limitante, ¿no? Entre más RAM tenga tu computadora, más cara puede ser, ¿no? Entonces, este Sublime Text lee tanto archivos TXT, CSV y sobre todo lenguajes de programación. Por ejemplo, en yo tengo el mismo código que les mandé, está aquí escrito, ¿no? Si ven todos los comentarios que tiene, ya están como con gato, que no los toma en cuenta, pero en sí es lo mismo que ustedes tienen en la forma. Obviamente que en la forma que ustedes tienen es más amigable de trabajar, ¿no? Entonces, les mencionaba que aquí tengo 4 columnas, que son los TXT que tienen aquí, ¿no? Entonces, una manera de separar es otra vez con Python. Recuerden que siempre la primera columna inicia con 0. Entonces, la primera variable que yo tengo es la de actigrafía. Entonces, yo le digo de la base de datos que dice Circadian, tómame todas las filas, por eso van estos 2 puntos, coma la columna 0. También tengo la temperatura corporal, entonces esa va en la segunda fila. En este caso sería la primera para Python. La temperatura externa sería mi tercera fila en el TXT, pero es en la segunda en Python. Y el ritmo cardíaco sería mi cuarta fila en mi TXT, pero en Python lo denoto en la tercera, ¿no? Y ahorita solamente le digo que me imprima el circadiano, ¿no? Entonces lo voy a correr. Ven que otra vez aquí tengo 1, 2, 3, 4 filas y no me indica el número de puntos, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, lo que habíamos puesto anteriormente.
print y le pongo circadian. Para una ventaja de Python siempre te complementa las palabras, ¿no? Esto ya es una ventaja. Y le voy a decir save. Entonces, para saber, y ya de aquí de hecho me denota, ¿no? Para qué utilizo cada una de las funciones, ¿no? Entonces me dice que es un arreglo matricial de 3360 filas por 4 columnas. Entonces, recuerden que check siempre es una manera de visualizar para saber cuántos datos tienen en sus arreglos, matrices o lo que estén trabajando, ¿no? Entonces, de esa manera, yo ya tengo más variables separados para el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, vamos a graficar estas series de tiempo, ¿no? Haré lo mismo que hice anteriormente, que fue una combinación entre esto y lo que hicimos con el EKG para graficar cada una de las series de tiempo. Entonces, yo voy a utilizar este fondo, que sería de Seaborn. Entonces, le especifico plt.subplot. Ven que es otra manera diferente de graficar los datos. 2,2, eso significa que voy a tener 4 figuras de 2 columnas por 2 filas, coma 1. Entonces, en la primera voy a graficar la actigrafía, en el segundo la temperatura corporal, en la tercera la temperatura externa y el ritmo cardíaco. Ahora, en cada una yo ya puse diferente color con formato hexadecimal. Y para guardar mi figura, yo le estoy poniendo plt.savefigure y solamente le puse variables o le puedo poner circadiano como quieran, con una resolución de 300 dpi. Lo corro y ven que aquí sale mi figura, ¿no? Ahora también puedo modificar esto, digamos que yo le voy a decir que ahora sea no de 2x2, sino que sea de una fila, 4 columnas, ¿no? Entonces voy a poner 1,4, coma, y para que sea más rápido, esto lo voy a copiar y pegar. Control C. Ven que ahora cambió, ¿no? Ya no tengo una figura de 2x2, sino es 1 contra 4. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir modificando y cambiando sus figuras como ustedes deciden, ¿no? Ahora, con NumPy y usando NumPy y SciPy es muy fácil calcular los momentos estadísticos. De hecho, es muy rápido. Ahorita voy a iniciar solamente con un ejemplo que sería la variable de actigrafía, que sería esta. Y lo único que voy a poner media sería el nombre. Ustedes pueden, el nombre que que ustedes quieran, perdón. Puede ser media, promedio, no sé si le quieren llamar gatito, perro, lo que sea su variable, igual a NP. Entonces estoy llamando a NumPy para utilizar sus librerías .min. Entonces me está calculando el promedio sobre la variable que tengo aquí, que sería la rectigrafía. Para la desviación estándar es STD. Ahora, para el sesgo y kurtosis en NumPy no tenemos esas librerías, entonces ya necesitamos algo un poco más especializado que es SciPy. Entonces, para llamar estas, solamente es scipy.stat y ya sería la función kurtosis o squeakness y otra vez el nombre de la variable. Aquí ya estoy diciéndole que me imprima los valores de esa variable. Lo corro y ven que ya aquí me sale la variable. Ahora, ven que siempre como yo no le especifique qué orden, pues me van a salir todos los valores como yo desee. No sé si hasta ahora tengan alguna duda o continúo. Por ejemplo, si yo cambio en vez de actigrafía, pongo, digamos, ritmo cardíaco, range, voy a copiarlo para pegarlo abajo. Entonces aquí voy a copiar, pegar. Copiar, pegar. De hecho, no, aquí también puedo poner, no sé, la mediana, que no la escribí aquí, np.median. Y otra vez lo pongo.
Entonces voy a median y lo voy a cambiar aquí a medio. Y no me salió un error. Ah. Ya. Mediana. Y ya me sale. Entonces, realmente es muy fácil para hacer el cálculo, solamente hay que tener cuidado que realmente siempre visualiza con los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que en promedio mi ritmo cardíaco está en 69, pero mi mediana está en 65, ¿no? Si vemos la figura de ritmo cardíaco, digamos, va entre 50, 120, si está alrededor de 60, ¿no? Más o menos aquí está mi promedio de mis datos, ¿no? Entonces, como que concuerdan, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, eso sería un poco difícil cuando tienen muchas variables, calculando uno por uno, ¿no? Entonces, una ventaja de Python es que podemos utilizar arreglos, ¿no? Entonces, yo puedo usar el ciclo for, para yo hacer un loop y me calcule lo mismo que hice acá arriba de los momentos estadísticos, pero para todas mis variables. Para eso yo voy a utilizar la base de datos sin separar, es decir, la circadian, y le voy a agregar una i. Ahora se la agrego aquí porque necesito que me haga el promedio sobre columnas. Si se la arreglo aquí primero, pues no me va a hacer sobre columnas, sino me lo va a hacer por filas. Entonces hay que tener cuidado en esas cuestiones, ¿no? Yo voy a utilizar la función de append. La append es una función que se encarga de agregar los valores a una lista, que por default yo ya agregué aquí como una lista vacía, ¿no? Entonces, siempre que ustedes crean una lista vacía en Python, es, por ejemplo, el nombre de la variable igual a corchetes cuadrados, ¿no? Entonces, cada vez que yo lo vaya llenando, de hecho, si quieren, puedo poner aquí print. Digamos medias, guión bajo, datos. Y el primero que va a salir va a estar vacío, pero los demás ya no. Vean, aquí es un arreglo vacío, no hay nada. Y aquí va a ir agregándose. Al final, como yo lo puse fuera del loop, pues va a agregar. Si yo hubiera respetado la indentación, entonces me va a ir agregando un valor conforme vaya saliendo el ciclo for. Entonces toma para la primera variable, tengo 1. Vuelve a regresar, hace el mismo cálculo. Ahora lo toma para el segundo, ¿no? Así, y entonces va a estar uniendo el que tenía más el pasado del for, ¿no? Entonces sería este más el nuevo cálculo, luego el siguiente, ¿no? Entonces vaya agregando 3, 4, ¿no? Entonces, ese es algo que tienen que respetar mucho en Python, ¿no? Saber dónde, si tienen que hacer la indentación o no. Indentación se refiere a los espacios. Por ejemplo, si yo no respeto esta indentación de Python, ahí me va a marcar un error, porque no estoy respetando el espacio, ¿no? Otros lenguajes de programación no es tan importante. Para Python, sí. Entonces, eso hay que tener cuidado de siempre separar. Creo que, no recuerdo cómo se llama esa tecla en su teclado, que son como 2 flechitas que van en direcciones contrarias. Con eso dan los espacios de las teclas, ¿no? Entonces, ya con eso, pues Python me respeta y no hay ningún error. No sé si tengan alguna duda con esto del for. O en general de lo que hemos visto. Sí. De un poco algo anterior, la imagen que lo save, esa la podemos encontrar en files aquí mismo. ¿Cuál imagen? ¿Esta? Sí, es. Sí, de hecho está aquí en variables. Por ejemplo, aquí. De hecho, si yo la abro, se va a abrir aquí. No sé si lo alcancen a ver. Aquí está. Bueno, abre en toda la pantalla, no la hace pequeña. Pero, por ejemplo, es una buena pregunta. Yo puedo aquí darle la opción y descargar la figura. Y ven que se descarga. Entonces ya me agrega mi figura. Ahora algo no sé qué le está pasando a mi compu, pero me deja con la imagen de fondo del anterior fondo, pero no sé, debe de salir bien esta figura. Okay. Muchas gracias. Sí. Estos
medidas de media y que tomamos en este ejercicio fue sobre estas como líneas del tiempo, ¿no? Series de tiempo. Pero se puede hacer sobre histogramas, o sea, ¿cómo lo haríamos? Sobre histogramas también, por ejemplo, si yo parto de un histograma y, o sea, tienes el histograma o los datos, porque al final un histograma tú lo puedes crear a partir de tus datos. Ok, entonces primero, o sea, podemos partir tanto del histograma como de los datos, ¿no? El histograma ya te da la figura, o no. O sea, realmente, si tú tienes ya la frecuencia contra los valores, un histograma es, por ejemplo, esto, ¿no? Tú tienes, en este caso, tú separas en bits, ¿no? En tamaños de algún rango, ¿no? Entonces dice, para este rango tengo con una frecuencia tantos valores, ¿no? Ese es el histograma, ¿no? Tú aquí puedes ver cómo es el centro de tu histograma, ¿no? Y eso tienes que partir a partir del eje X, ¿no? Digo, del eje Y, perdón. Entonces, sí puedes utilizar ambos. Gracias. Ujú. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejemplo más abajo, donde vamos a visualizar, pero aquí parto de los datos siempre, ¿no? Por ejemplo, es que el histograma ya te da la información, tú la puedes ver ahí dónde está el promedio y todo eso, ¿no? Aquí voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a utilizar el boxplot. Ahora, el boxplot es una manera como el histograma, pero corres menos el riesgo de que si no tienes una distribución normal, pues no se ve afectado, ¿no? Entonces, no sé si conocen esto de los boxplots, si no me avisan. Entonces, por ejemplo, aquí les agregué la librería, que son diferentes. También este Matplotlib tiene sus propias librerías y realmente si buscan cualquiera, esa es la ventaja de Python, está muy bien documentada. Entonces, lo que hace un boxplot es que tú tienes los valores y los toma como si fuera, los ordena de manera mayor, toma el media, la promedia y los rangos cuartiles, ¿no? Todos los que estén fuera de este intercuartil se llaman como outliers o valores atípicos, ¿no? Entonces, voy a hacer lo mismo, pero para la base de datos de actigrafía que tenemos, ¿no? Entonces tengo la actigrafía, temperatura corporal, temperatura externa y el ritmo cardíaco, ¿no? Ahora yo aquí agrego variables, por ejemplo, el which es como esta variable que es el intervalo de confianza de mis variables. En este caso utilizo el 90%, puedes utilizar el 95%. En este caso tendría aquí, por ejemplo, 2.5 y 97.5 para tener el 95 total. Y lo que hago aquí es utilizar esta función de print de plt.txt y le digo que me escriba en un archivo de texto en la posición 0.7,5000, si ven aquí, más o menos aquí está el 5000, y digo que me agregue la variable del promedio, que ya se sacó de actigrafía, y le digo que sea con 2 decimales para no tener lo que teníamos aquí, que teníamos un montón de decimales, y la media, ¿no? Entonces trato que sea centrado, y voy cambiando los colores otra vez de cada uno de mis boxplots. Pues de esa manera yo ya tengo el boxplot para las variables de actigrafía, temperatura corporal, temperatura externa y ritmo cardíaco, ¿no? Es otra manera de visualizar también los datos, que no es tal cual un histograma, pero tenemos toda la información. Ahora, si se dan cuenta, esta variable, voy a hacer lo mismo aquí, pero le voy a ir cambiando. Por ejemplo, aquí teníamos medias datos. Esto ya lo tengo para todos los valores. Entonces, en vez de medias, como es la de actigrafía, se me olvidó cómo se llama. No sé si se me acaba el tiempo, Ana, me dices para cortarle ahí, ¿no? Yo le voy a cambiar ahí. Me hace falta una coma aquí. Y me va a tomar en cuenta tal cual como lo había hecho el cálculo anterior. Ahora, voy a
hacer, por ejemplo, de aquí. Solamente quiero que vean el squeeness, que quedamos que era lo que me medía el sesgo, que es lo que me ve en la simetría. Ven que esta distribución de estos valores es menos asimétrica. Entonces voy a copiar esta línea de código aquí del sesgo y lo voy a poner en la variable de temperatura corporal, que sería esta. Y como aquí no son valores tan grandes, lo voy a poner hasta 37. Bueno, 36.5. 36.5 y creo que aquí es casi 9. Y voy a utilizar este de sesgos, datos. Y quedamos que actigrafía era la variable número, temperatura. Temperatura corporal es la 2. Entonces voy a cambiar aquí. Y como es la 2, es la 1. Ven que aquí, bueno, la voy a recorrer un poquito para que la puedan visualizar mejor. Ven que aquí el squeeness o el sesgo es alrededor casi de 0. Eso significa que si ven esas barras es muy asimétrica, es muy simétrica, perdón, a comparación que vemos aquí, ¿no? Ven que aquí en la actigrafía, si yo graficara esta como un histograma, veríamos que esto es como si tuviera una cola muy larga hacia la derecha. Si hago esto mismo, pero para la temperatura externa, ven que esta cola va en sentido contrario. Entonces voy a copiar esto y lo voy a poner en la temperatura externa. Por aquí mi sesgo es el valor 2. Y aquí me lo grafico, lo voy a bajar un poco más para tenerlo. Okay. Ven que aquí el sesgo ya es negativo porque la cola va hacia la izquierda. ¿Sí? Me centro ahorita porque en estas variables tienen estas propiedades, ¿no? Que es muy evidente verlo con los botplots y no tanto como ya lo veíamos con las series de tiempo, ¿no? Entonces, eso ya nos habla un poco de cómo es la distribución de los datos, ¿no? No siempre, y eso hay que tener cuidado, no siempre los datos, sobre todo los datos biológicos, siguen una distribución gaussiana. Entonces, tener la información de los 4 momentos estadísticos, podemos diferenciar si realmente mis datos siguen una distribución gaussiana. Si es así, siempre con el promedio, la desviación estándar nos basta, pero si no lo sigue, necesitamos reportar tanto el squeeness o el sesgo como la kurtosis. Entonces, no sé si tengan alguna duda, intenté ser lo más concisa para esta parte, pero si no, avísenme si tienen alguna duda o quieren que regrese en algo de lo anterior. No sé, Ana, si me pasé de tiempo, perdón. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro, doctora. ¿Logran correr el código o tienen también algún problema ahí? Sí, Fer. No, todo bien. Todo bien. Perdón. Ana, creo que me pasé de hora, pero... No te preocupes. Dudas, preguntas extras que tengan, por favor.
Creo que tenemos que agradecerte mucho, Pau. Hiciste una revisión muy rápida y al grano. Muchísimas gracias, Pau. No, ¿de qué? Pues espero que les haya sido de utilidad. Si fui muy rápida, lo siento. Pero cualquier duda, pues me pueden escribir. Creo que Ana les puede pasar mi correo o si no, ahorita se los escribo en el chat. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo nada más les quería presentar de manera muy rápida cómo hacer cosas en cubios. Entonces, 5 minutos o 10 voy a utilizar de la clase para presentarles un poquito de cubios y cómo se hacen las cosas. Este cubios está diseñado primordialmente para análisis de ritmo cardíaco, pero se puede utilizar como herramienta en otras cosas. Entonces, déjenme compartirles pantalla y compartirles el software. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya se ve, doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces les voy a presentar esta aplicación. La aplicación se llama Cubios. Si ustedes se meten en la página web, pueden descargar esta versión que es la versión estándar de prueba, y esta versión es totalmente gratis, no les cobran nada. Y la ventaja de esta es que es muy fácil y muy intuitiva. Entonces, aquí simplemente cuando abren Cubios, inmediatamente les aparece esta pantalla en la que les dice que si quieren abrir datos de G-Ray Variability, pueden ser de cualquier cosa, o sea, pueden utilizarlo para sus datos propios, no crean que está limitado a esto, pero está diseñado en específico para él. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir ahorita unos datos de variabilidad de ritmo cardíaco de una mujer de 23 años. Entonces, estamos viendo aquí cómo se ven los datos de esta mujer totalmente. Estos son los datos que me está diciendo las opciones para importar los datos. Puedo importar de ASCII, de Excel, de muchos software que se utiliza, LabVIEW, MATLAB, Matemática, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un montón de opciones para importar los datos. En realidad, pueden aprovecharlo también por eso. Y bueno, entonces aquí si yo le digo que sí, déjenme decirle que sí estoy de acuerdo y que quiero importar estos datos. Ay, permítanme, que no me deja. Bueno, entonces ya aquí hizo ya aquí hizo la importación de los datos, y aquí yo le estoy diciendo que me analice los datos. Aquí va, esta es la serie de tiempo completita de los que tenemos ahí. Es una hora de datos, son en realidad 4,096 puntos, que es un poquito más de una hora 8 minutos. Pero bueno, aquí lo que le estaba pidiendo nada más es que me haga los promedios en esta ventanita que yo seleccioné, que son 5 minutos de datos. Y entonces en 5 minutos de datos me puede dar el valor promedio del RR, la desviación estándar, la variabilidad del ritmo cardíaco, el valor promedio de HR, o sea, este es el RR y este es el heart rate, que son el inverso uno del otro. Entonces, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, valores de triangulación, etcétera, y les muestra el histograma de los datos. Si ustedes le piden los datos en dominio de la frecuencia, vamos a verlo con más detalle en la siguiente clase. Les da directamente la transformada de Fourier de los datos y les da valores de cuál es el área bajo la curva de baja frecuencia, alta frecuencia, e inclusive les hace un ajuste de cuáles son las frecuencias involucradas en la señal. Y si se acuerdan, yo les decía que 0.1 Hz era una señal clave y por eso entrábamos en resonancia con todo. Y 0.35 también es una frecuencia de resonancia. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se interpreta esto. Y luego, si le piden los datos no lineales, pues aquí tienen el diagrama de Poincaré y el análisis de DFA, de Trend and Fluctuation Analysis. Le vamos a ver más adelante en el curso. Lo importante es que, bueno, aquí tienen los valores de Poincaré y les dice cuál es el SD1, cuál es precisamente el área del
el eje menor de la elipse, el eje mayor de la elipse, el SD2, y les da la tasa entre SD2 y entre SD1, y les dice también cuál es la entropía de la señal. También vamos a ver más adelante qué es la entropía. Calcula dos medidas de entropía, una que es la AP entropía y otra que es la sample entropy, que son medidas de entropía diferentes. Entonces, con eso pueden ustedes tener los datos que quieran, pero supongamos que yo no quiero hacer el análisis nada más hasta ese punto, sino que quiero hacer el análisis completo. Entonces, déjenme poner que quiero hacer el análisis de los 4.096 puntos y que la longitud que quiero analizar son, vamos a poner 59 minutos con 59 segundos. Entonces, aquí estamos analizando una hora completa de los datos. Y bueno, a la hora de que nosotros ahora refrescamos esta curva roja que ustedes ven es la tendencia de sus datos. Es una media móvil de los mismos, como ya habíamos visto que se podía calcular. Y lo interesante de esta media móvil es que también tiene una gran variabilidad, no es una constante. Esta chica de 23 años está viendo la película de fantasía de Walt Disney, acostada. Y bueno, si yo me voy al dominio del tiempo, pues entonces los resultados, si se fijan, es 874.66, se parece mucho su valor RR promedio al que tenía antes, que era 870, entonces se parece bastante. La desviación ahora se volvió un poco mayor, 45 milisegundos, y estos son en HR, el valor mínimo y el valor máximo, en latidos por minuto. Y bueno, lo que vemos aquí es la distribución que no cambia drásticamente, pero sí la cola se ve mucho más notoria en el histograma. Entonces, este es otro software que ustedes pueden utilizar para analizar datos, cubios. Y bueno, creo que con esto ya tienen un panorama general y espero que puedan analizar todas las señales que ustedes tienen por ahí. Y seguimos abiertos. Gabriel ahí está. En cualquier momento que tengan dudas en R, Gabriel con gusto se las resuelve. Antonio con gusto les puede resolver cualquier cosa que quieran de Excel, y Pau pues les va a resolver todo lo que se atoren en Python. Y por supuesto me pueden contactar a mí en general para tratar de resolver sus problemas para el análisis de sus datos específicos. ¿Preguntas? Me surgió una duda, doctora. Sí, claro. Bueno, con Cubios yo ya tengo que, digamos, que meter la base de datos, por así decirlo, ya limpia. Es que haga de cuenta que la base sí tiene muchísimos sujetos, yo creo que son más de 900 sujetos, y cada uno de esos sujetos tiene su propio serie de tiempo, ¿no? Refiriéndonos a que se suben a una caminadora y les mides las variables. Entonces, en este caso, Cubios te pide que tú como que, no sé, selecciones nada más a un sujeto. Cubios hace análisis individualizado, de uno por uno. No puedes hacer un análisis generalizado de 900 sujetos. Para eso te sugiero utilizar Python en realidad, porque en R no lo vas a poder hacer muy fácilmente, tampoco vas a poder manejar tantos sujetos, se te va a ser muy lento. Yo sugeriría Python. Y bueno, en este caso para la tarea, pues es suficiente nada más con hacer el análisis de, por lo menos... De uno para hacer pruebas de hipótesis, sí. O sea, de un sujeto nada más. Sí. Ah, ok. Pero para tu proyecto, por supuesto, vas a necesitar hacer muchos más. Y entonces ahí sí te sugiero que empieces a usar Python. Y bueno, el notebook que le subió Pau de Python creo que es bastante fácil de seguir y van a poder hacer análisis directamente sin problemas, ¿eh?